Hoy es bien importante. Hoy y mañana las clases son claves para segundo parcial. Vamos a ver entonces. Bien, la fase 9 es una priorización de estrategias. ¿Ya? Es una forma, o sea, ya de alguna manera hemos hecho un esfuerzo de colocar estrategias que sean complejas, todo, pero probablemente los recursos o probablemente algunas estrategias se estén de alguna manera integradas entre ellas. Entonces hay que priorizar aquellas que son determinantes, que sean claves, porque además posiblemente vamos a tener que elegir entre todas las que pueden ser excelentes estrategias propuestas, vamos a tener que elegir aquellas que más contribuyan a la visión, porque a veces por tiempo y por recursos no se pueden hacer todas. De hecho, en la práctica real, yo he logrado comprobar, no podría decir una afirmación así contundente, pero he logrado comprobar que ni siquiera en empresas muy grandes, con toda la infraestructura, con todos los recursos, se pueden ejecutar, por decir, 9, 10 planes estratégicos. No es o sea, no llega a ser muy factible por temas de esfuerzo, de recursos y tiempo. No se olviden que las estrategias o los planes alteran la organización. Alterar la organización implica que tienes que cumplir con el día a día. Por ejemplo, en estas pequeñas empresas tienen que seguir produciendo, tienen que seguir vendiendo, tienen que seguir comprando las cosas, tienen que seguir haciendo todo lo que hacían, pero adicionalmente tienen que hacer un esfuerzo por ejecutar lo que se propone en la estrategia. Y lo que se propone implica horas, implica tiempo, implica dedicación, implica priorización inclusive, porque hay cosas que son determinantes, ¿no? Y entonces, por ejemplo, una pequeña empresa con 10 planes prácticamente es imposible que lo pueda hacer. Entonces hay que seleccionar, hay que de alguna manera tener algún criterio de selección. Los criterios de selección, como dice acá, son diversos elementos. Puede ser en función de quién aporta la rentabilidad, quién aporta más, qué sé yo, a la imagen o digamos a la coherencia que tiene la estrategia respecto al futuro. Pueden haber varios criterios. Yo he seleccionado uno que me ha parecido, digamos, práctico para poder tener una idea de cómo podemos manejar las estrategias, que es la matriz cuantitativa de la planificación estratégica. La matriz cuantitativa es muy parecida a la MPC, cuidado con confundirse además, ¿no? En cuanto a la forma de calificar y demás, en eso es parecida. Lo que vamos a hacer nosotros es seleccionar de todos los factores críticos que habíamos identificado como oportunidades o amenazas, los más importantes. O sea, ya habíamos priorizado, digamos, ¿no? Al hacer, pero ahora más aún vamos a priorizar más cuáles serían los realmente imprescindibles para lograr la visión. Pueden ser oportunidades o pueden ser amenazas, no importa, pero no todos, sino los más importantes. ¿Sí? Y los vamos a seleccionar. Y lo mismo vamos a hacer con las fortalezas y debilidades. Todos los factores críticos que creemos que son determinantes para alcanzar el futuro que hemos planificado, esa visión que hemos determinado, también vamos a poner. No se olviden que visión compone ideación estratégica, compone dimensión y compone las propuestas de valor como esencia, ¿no?
Y eso lo tienen que tener bien claro, y en base a eso nosotros priorizamos los factores más críticos, más allá de los que ya habíamos determinado, como ya habíamos hecho un filtro en fase 2, pero ahora vamos a hacer un nuevo filtro porque este solamente es para criterios de priorización de estrategias. Entonces, solo los más determinantes. ¿Sí? Y en base a esto, cómo se llena esta fase. La vamos a calificar igual que hemos calificado en el MPC. Vamos a poner como 4, como muy fuerte, cuando una estrategia está muy compatible con el factor crítico, es decir, potencia el factor crítico o tiene, digamos, una consistencia completa. Vamos a ponerla como muy fuerte, 4. 3, fuerte. 2, débil. 1, débil. Y si no hay ninguna consistencia, o es muy relativa o es muy en segundo orden, nada. Lo importante acá es que nos permita priorizar. Entonces vamos a calificar las estrategias propuestas, absolutamente todas las de fase 7, en relación a estos factores que hemos priorizado. La forma entonces como se hace es como en este ejemplo, ¿no? Nosotros vamos a primero a sumar entre todos los factores, obviamente la unidad si está en decimales o 100% si está en términos porcentuales. Segundo, vamos a seleccionar, fíjense que en este ejemplo han seleccionado 3 factores externos y 6 internos. Pueden ser menos, pueden ser más, pero no todos, ¿sí? Por ejemplo, acá han seleccionado para su visión el crecimiento del consumo, el apoyo del gobierno al sector. Estas son 2 oportunidades, estas 2. Y aquí viene, por ejemplo, una amenaza como el incremento de productos sustitutos. En factores internos, rentabilidad, calidad, precio, personal, o sea, lo que ellos han definido en este grupo como claves, distribución en los canales de comercialización como claves, ¿no? Y en base a esto han calificado todas las estrategias. Fíjense que en este ejemplo está de la 14 a la 26 y supuestamente hay una ficha previa que viene de la 1 a la 13, ¿no? Entonces, no importa la cantidad de transparencias que tengan, pero que sea visible como este ejemplo. Y en este ejemplo, entonces, han ido calificando. Por ejemplo, la estrategia 14 está muy afiliada, tiene impacto en el factor crítico crecimiento de la población, o sea, está muy relacionado, hay una consistencia de la estrategia, y así sucesivamente han ido identificando cada estrategia y su correlación. De ese elemento, ¿no? Se ha priorizado, ¿no? Posiblemente aquí hay un matiz que no está bien en este ejemplo, que es que no siempre las estrategias están relacionadas. Aquí como que fuerza, ¿no? Cuidado, no hay que forzar. Si no está relacionado es 0. Porque cuanto mejor prioricemos, mejor va a ser. O sea, la idea es que bajo un esquema de visión nosotros podamos realmente seleccionar las estrategias que son claves. Y fíjense que aquí sale la estrategia 18, la estrategia 22 como las que más contribuyen a todo el contexto interno y externo. ¿Sí? La 3.1 y la 18 y la 22 con 3.1 y 3.08. No quiere decir que las otras estrategias hemos hecho un esfuerzo, no, es probable que estas, y así se denominan, sean estrategias madre. Y es muy probable que muchas de estas estén correlacionadas con una de estas, y esas se van a llamar estrategias hijas, es decir, no están todavía descartadas todas las estrategias hasta que armemos el plan, porque ahorita todavía son estrategias, no son planes. Cuando armemos los planes,
Probablemente esta es la estrategia madre, o sea, la principal, pero que se va a complementar posiblemente con algunas de estas otras que se van a denominar estrategias hijas. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué conclusión tenemos de la matriz cuantitativa? La selección de 3 estrategias. En el caso de estas, digamos, inclusión al occidente de Bolivia es una de las estrategias planteadas, que es la idea de entrar a un nuevo segmento geográfico, pero con una estrategia muy importante de posicionamiento de marca. La estrategia 18 es un tema de capacidad productiva que tiene relación con el aumento de consumo. Y la tercera estrategia, la 22, sistema de ventas con tecnologías de información. Ok. De estas 3, el análisis que se hace en fase 9 es el siguiente. Una de las cosas que normalmente no se razona en las acciones del mercado y del pensamiento que tenemos de abrir, digamos, en diferentes sectores, o irnos a Santa Cruz, a La Paz, es pensar cómo podemos afectar, ¿no?, a las diferentes partes interesadas. Normalmente este trabajo en muchos afectamos positivamente, pero acá se incluye en la parte interesada la competencia. Entonces, muchas veces cuando nosotros pensamos en una expansión a otra ciudad, también tenemos que pensar cómo pueden reaccionar, cómo podemos afectar en ese mercado a quienes ya están en ese mercado, ¿no? Y la otra pregunta que también se puede hacer es cuando tenemos un cambio organizacional, como por ejemplo, cuando pensamos optimizar algo, introducir una nueva tecnología, ¿cómo pueden reaccionar, por ejemplo, los empleados, ¿no? Entonces, la idea de esta propuesta de los agentes afectados es identificar todas las partes interesadas y ver que esas estrategias seleccionadas cómo afectan. Si afectan positivamente es una maravilla, porque quiere decir que esa parte interesada va a estar más satisfecha todavía con lo que vamos a hacer. Pero si afectamos negativamente, hay que hacer un tratamiento, que eso es lo que vamos a ver. Entonces, el cuadro que se hace es el siguiente. Tenemos las estrategias seleccionadas. En este caso seleccionaron 3. Ya les he dicho, hay que seleccionar muy pocas. ¿Por qué? Porque no nos alcanzan los recursos ni el tiempo para cumplir cuando son demasiadas. Imagínense 24 estrategias en una empresa, es mucho. Entonces se seleccionan en este caso 3, las más importantes, y vemos cómo afectan a cada una de las partes. Normalmente a los dueños, por ejemplo, todas estas les va a ayudar en la rentabilidad, en el crecimiento, en las propuestas de valor que tienen. Entonces hay que cruzar con las propuestas de valor de cada parte interesada y ver si estas estrategias son consistentes, son coherentes con esas propuestas de valor, y se va notando esa coherencia. Este cuadro es uno de los cuadros que más nos han valorado en los modelos de excelencia en Iberoamérica como empresa boliviana. ¿Por qué? Porque de alguna manera estábamos demostrando que cualquier estrategia que hacemos cuidamos de cumplir con las propuestas de valor de la misión. Y esto, digamos, en términos de comparativos con otras empresas, pues el modelo de excelencia es que te comparan con todos y ven qué procedimientos es, digamos, más relevante y es digno de ejemplo, digamos, ¿no? En nuestro caso, este es, por ejemplo, uno de los cuadros que más valoraron de nuestro modelo de gestión estratégica, ¿no? Entonces, el establecer justamente cómo contribuimos en las propuestas de valor a nuestras partes, pero también el incluir a en este caso, partes interesadas, que no lo hemos incluido en visión, porque obviamente son contrarias a nosotros, como el caso de los competidores, y ver también cómo nosotros afectamos a los competidores. Este es el caso, por ejemplo, de incursionar en el occidente de Bolivia. La competencia que hay en el occidente de Bolivia va a sentir que esta estrategia les va a reducir mercado. El aumentar capacidad productiva les va a también disminuir, ¿no ve? Entonces, aquí se detecta el impacto que podemos tener en partes interesadas que pueden estar afectadas. A veces también puede haber un impacto, como les digo, en otros
partes interesadas como los empleados o la sociedad, que hay que evaluarlos. En este caso, todos los impactos son positivos, inclusive para los proveedores, menos en el caso de los competidores. Una vez detectado dónde afectamos negativamente, viene el siguiente cuadro. Dice reacciones y consecuencias. Las reacciones de los positivos pues, van a ser siempre de mayor satisfacción. Lo que nos interesa son las reacciones de los negativos. Entonces nosotros vamos a hacer un cuadro de aquellos que afectamos negativamente. En este caso, en este cuadro, solamente de este cuadro sobre los competidores o la competencia. ¿Ya? Y vamos a hacer como un análisis de riesgo, cuál es la probabilidad de que ellos afecten reacciones y cómo nos pueden afectar. Y esto es lo importante, porque casi nadie, si ustedes se dan cuenta en las decisiones estratégicas, nadie piensa en esta parte. Es una de las partes de metodología que yo creo que si nos ejercitáramos a trabajar esto, tuviéramos mayores éxitos en aquellos planes que tenemos, no solo estratégicos. Por ejemplo, en sistemas muchas veces no se considera la reacción del usuario. Yo he visto en varias implantaciones, yo soy presidente de una empresa justamente de sistemas por muchos años, y una de las cosas que yo veía completamente, cuando teníamos grandes problemas, es cuando no se consideraba la reacción del usuario, por ejemplo, ¿no? Entonces es muy, muy importante a veces entender esa reacción, porque hemos tenido hasta un problema, hasta una conciliación arbitral con la Cámara de Industrias, con un cliente, porque los usuarios se negaban a implantar el sistema. Así de simple. O sea, la empresa estaba de acuerdo, pero los usuarios no. O sea, es decir, su gente. ¿Y qué ha pasado? Entonces la empresa no quería pagarnos, pero ahí nos tiene que hacer una conciliación, porque no era el problema nuestro, era el problema de la empresa, pero era un problema de que la empresa no decidió, digamos, implantar un sistema cuando su gente no estaba preparada. Y ese es uno de los temas que hemos visto, por ejemplo, cuando su cultura, las actitudes del personal son totalmente reacias, por ejemplo, un cambio, primero hay que trabajar cultura antes de implantar un sistema, por ejemplo, ¿no? Y eso nos ha pasado, nos tiene que llegar a la conciliación arbitral para que nos paguen. Bien, entonces esto es lo que se analiza. Entonces, ¿qué elementos tenemos que ver en las reacciones? Primero, ¿cómo reaccionarían? Ante esas reacciones, ¿cómo nos podemos anticipar para minimizar las reacciones? Eso se llama estrategias preventivas. ¿Cómo nos anticipamos a las posibles reacciones negativas y cómo podríamos más o menos cuantificar si hubiera un efecto reductor? Porque de nada nos sirve formular una estrategia preventiva que no tenga un efecto reductor. A veces inclusive es peor. Una estrategia preventiva puede resultar al contrario. Entonces, por eso hay que estudiar este efecto reductor. Y por eso también existe otro término que se llama contraestrategia. La contraestrategia es cómo reaccionarían los afectados a nuestra estrategia anticipativa. Es decir, hay un efecto reductor, de repente no lo hay. Y justamente hay que analizar cuál sería la reacción cuando nosotros implementamos una estrategia preventiva a nuestra estrategia ya formulada, ¿sí? Esto tiene que entenderse bien, porque siempre hay una tendencia a evaluar como si fuera nuestra contraestrategia, o sea, adicional, digamos. No, es la estrategia de reacción que tuvieran ante nuestra estrategia preventiva, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver un poquito en el ejemplo. En esta estrategia, por ejemplo, afectamos a la competencia. ¿Cuáles serían sus reacciones? Ellos inmediatamente, según este grupo, dice, mejorarían sus procesos productivos, o sea, tratarían de contrarrestar nuestra incursión. La probabilidad medio alta, ¿no ve? Y dice, estrategia preventiva. Nosotros, para poder entrar sin que ellos reaccionen en su propio mercado, se realizarían promociones y descuentos mensuales para fidelizarlos. Entrarían con sistemas de promoción y fidelización, ¿no ve? O sea, de descuentos para que el cliente empiece a captar nuestro producto. Ok, esa sería la preventiva.
¿Cuál sería la contraestrategia a este sistema? Que estos señores, reaccionarían a esta estrategia de descuentos con nuevas formas de venta, también enfocados en precio y a resaltar su producto, ¿no? Es la reacción a la preventiva. Esto es lo que hay que estudiar, porque esto también va a tener que estar incluido en el tema. ¿Por qué se analiza la preventiva y la contraestrategia? Porque a veces hay que ver qué es lo que sucede con la preventiva antes de establecerla. Ejemplo, en un caso que yo tengo muy real fue en una vez que se nos dio una directriz de la corporación de que habíamos tenido mucho éxito en un plan estratégico de prejubilación en parte organizacional. Hemos tenido mucho éxito porque habíamos planteado una forma de prejubilación y jubilación de los trabajadores en edad ya, digamos, de jubilación muy buena, muy considerada, muy humana. Fue ejemplos para muchas, también los modelos de excelencia, porque hacíamos un estudio socioeconómico, sociofamiliar de las personas, los acompañábamos en todo el proceso. O sea, tuvimos realmente, inclusive, como les digo, una ponderación muy positiva a nivel, digamos, de modelo de trabajo organizacional. Y entonces la corporación nos pide nuevamente ejecutar el mismo programa que habíamos ejecutado 4 años antes. Y le digo al máximo ejecutivo, le digo, o sea, a mi superior, le digo, hay que trabajarlo nuevamente, pero esto se trabaja primero con un proceso de sociabilización, se va marcando. Esto es más o menos lo que han debido ver también en algunas decisiones políticas de los gobiernos, de los últimos gobiernos, ¿no? Que cuando las cosas no se hacen de una forma bien programada, las reacciones son fuertes. Bien, entonces, y mi jefe dice, sí, pero aprovecharemos el fin de año, yo les voy no voy a decir que vamos a hacer este plan, solamente voy a anticipar esa estrategia preventiva, ¿no? Para bajar un poco las reacciones, ¿no? Porque de hecho cualquier plan de jubilación o de retiro, la gente se pone susceptible y reacciona, o sea, la probabilidad de reacción es alta. Y él me dice, no, es que yo les voy a hablar desde mi caso y de lo que sucede, las cosas positivas que han sucedido, porque él venía de España, como en España más bien la gente lo considera lo positivo. Y yo cuando me dijo eso, yo dije, no, esto no va a cuadrar, porque los empleados están susceptibles, ¿no? Porque justamente estábamos en una crisis, está empezando un problema de recesión en Bolivia, y no iba a cuadrar, pero bueno, él insistió y en el brindis les cuenta, pero lo contó bonito, ¿no? Como realmente una cosa muy personal, ¿no ve? Esa es la estrategia preventiva, ¿no ve? Nosotros ya habíamos previsto que iba a haber reacciones al plan, entonces él pone una preventiva de mostrarles un punto positivo para que de alguna manera lo vayan pensando que no estaría tan mal, ¿no ve? ¿Cuál ha sido la contraestrategia esta preventiva? Al día siguiente tenía todo el sindicato en mi oficina. Lo entendieron perfectamente, que por más bonito que les estaba diciendo, era porque había algún anuncio por detrás. Y listo. Nos perforaron la estrategia, la contraestrategia esta estrategia preventiva fue tan mala que al día siguiente teníamos al sindicato pidiéndome listas, cuándo, por qué, le digo, pero no, es una instrucción que ni siquiera se ha programado todavía, no queremos saber cuántos, ustedes nos están ocultando información, deben haber varios empleados que están a punto de retirarse, que estamos susceptibles, y justamente los empleados que más lideraron eran aquellos que sabían que podrían estar en la lista. Entonces, la contraestrategia, en este caso de ellos, fue muy fuerte, una reunión inmediata sindical. Eso es lo que hay que estudiar, porque si esta va a generar este problema, probablemente hay que tener cuidado de cómo manejar la estrategia preventiva. Y esto lo he visto recientemente en el gobierno actual, ¿no? No me acuerdo, creo que fue por ese tema de otorgar
O sea, la posibilidad, no me acuerdo bien cómo era el tema, pero fue el origen de la marcha desde Pando y demás. Creo que era una idea de que que los ¿qué se llaman? Los predios agrarios puedan tener crédito, ¿no ves? Y lo anunciaron positivamente. La preventiva fue como la de mi jefe, o sea, dijeron una maravilla, ahora todos van a poder optar a créditos, todo. ¿Cómo lo tomaron los afectados? No, que esto va en contra, vamos a perder nuestra tierra, y fíjense lo que ocasionó, ¿no? Por eso muchas veces hay que estudiar, y a veces hay que estudiar cuándo hacer y cómo hacer las cosas. Y al último dijeron que lo que pasa es que no se sociabilizó y demás, y tuvieron que al final inclusive suspender, ¿no? Pero ya fue además el origen de los 55 días. Eso es lo que hay que estudiar. Y eso es lo que yo digo, no se estudia. Y al no estudiarse, esto puede afectar. O sea, mejor ejemplo no hemos tenido que este último tiempo. Los 55 días se originaron en esta primera marcha de Pando, que creyó el gobierno que lo podía contener con reuniones previas y no pudo porque además ya, bueno, ahí hubo injerencias obviamente de otros grupos que hicieron que esta marcha creciera a otros aspectos, que los mismos que después lideraron dijeron que no tenían nada que ver con las renuncias ni demás, pero ya se magnificó. Pero bueno, lo importante es acá que si no entendemos las reacciones de la parte afectada, y sobre todo en este caso del competidor, ¿no? Y una estrategia preventiva no bien hecha puede más bien pasar lo que les he visto, lo que les muestro, ¿no? Una contraestrategia que, bueno, en este caso es previsible esta contraestrategia, pero para eso mismo hay que pensar que esa reacción de esa contraestrategia, ¿no? La nuestra tiene que ser inclusive mucho más fina, digamos, ¿no? Eso es lo que hay que pensar en fase 9. Sí. Y así de cortito es fase 9, pero es bien complicada porque hay que pensar bien esto. ¿Dudas, preguntas sobre fase 9? Bien. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Sobre las estrategias propuestas, establecer las partes, o sea, la preselección, seleccionar las estrategias más importantes, no muchas, ¿sí? Una vez seleccionadas, trabajar nuestros impactos en las partes interesadas y sus propuestas de valor que habíamos. O sea, cómo potenciamos las propuestas de valor que hemos propuesto en cada uno de las partes interesadas, pero incluimos además otras partes y no incluimos a proveedores, a competidores y vemos también qué impactos puedan tener las estrategias que proponemos. Una vez que hacemos eso, vemos las reacciones y consecuencias ya solo de los que impactamos negativamente y formulamos estrategias preventivas que mitiguen el efecto, la reacción. Y evaluamos también si no hubieran contraestrategias de la parte interesada hacia las estrategias preventivas. Y eso es fase 9. Bien, ahora vamos a ver fase 10. Fase 10 prácticamente es la planificación estratégica. ¿Sí? Y estamos avanzando hoy para que vayan trabajándola. Mañana podamos tener una simulación, pero adicionalmente podamos retroalimentar absolutamente todo lo que tienen, porque ya el día miércoles es en presencial el examen. ¿Sí? Y el día viernes es el final.
Muy bien. Clases presenciales van a ser las 3, miércoles, jueves y viernes. Miércoles, examen final. Jueves, notas y retroalimentación del examen. Viernes, examen final. Perdón. Miércoles, segundo parcial. Jueves, retroalimentación del segundo parcial. Y viernes, examen final. ¿Estamos de acuerdo? No hay otros días tampoco. Okay. Entonces, ¿cómo funciona la fase 10? La fase 10 funciona de la siguiente manera. Nosotros partimos de la fase 9, es decir, las estrategias que hemos seleccionado para la programación. Estas estrategias pueden tener diferentes formas de convertirse en planes. ¿Cómo las convertimos en planes? Una estrategia puede ser, o sea, lo normal, si es una estrategia bien formulada, compleja, multianual, todo, probablemente corresponda a un plan estratégico. O sea, esa estrategia se convierte en un plan. Pero a veces hay estrategias complementarias, ¿no? Entonces, de repente, lo que vamos a fusionar son 2 estrategias y las vamos a convertir en un plan, esas dos van a ser como 2 líneas estratégicas que componen ese plan. Y a veces también por la complejidad de una estrategia, por ejemplo, si pensamos exportar al Brasil y a la Argentina y estaban en una sola estrategia la idea de exportación, probablemente hay que dividirla en 2 planes, un plan hacia el Brasil y un plan hacia la Argentina. Entonces, antes de elaborar el plan estratégico, primero definimos cómo van a ser los planes en función de si la estrategia corresponde a un solo plan, si 2 estrategias o 3 se complementan para conformar un solo plan, o son tan complejas las estrategias que más bien dividimos en 2 planes o 3. ¿Sí? Bien. Justamente es lo que dice acá. En base a las estrategias seleccionadas, se pueden proponer lo siguiente. Es una estrategia, un plan estratégico. Ahí está, 2 o más estrategias, un plan estratégico asociado. Cuando las estrategias son complementarias. Ejemplo, expansión de mercado y ampliación de planta. Una estrategia, 2 o más planes estratégicos. Convertir en 2 cuando la complejidad de la estrategia requiere separar en más de un plan estratégico. Por ejemplo, expansión a países vecinos se puede dividir por zona geográfica. ¿Ok? Muy bien. Una vez definida cómo van a ser los planes, y nosotros hemos definido entonces qué planes se van a hacer. En el caso del ejemplo, por ejemplo, vamos a seguir el ejemplo, estos 2 son complementarios, porque este aumento de consumo obviamente está en paralelo a aumentar la capacidad. Entonces, al ser 2 estrategias que están correlacionadas, la convertimos en un solo plan y esta en un plan estratégico 2. Entonces, los planes estratégicos para esta empresa van a ser el plan estratégico 1 y el plan estratégico 2. Segundo paso de la planificación estratégica es que, y esto es muy importante, y esto es hasta el final, tanto en fase 10 como en fase 11, que debemos ponderar los planes estratégicos. Es decir, darle una relatividad de importancia. Entonces, los planes estratégicos se deben ponderar de acuerdo a su importancia relativa y su contribución a la visión. Podríamos tener una idea de cómo contribuyen a la visión y tener el peso relativo y justificarlo. Esa es una opción. La otra también puede ser aprovechar fase 9. Aprovechar fase 9 y en función de la importancia relativa de los planes, podemos ver, digamos, que los 2 primeros planes son el 66% de la importancia y el otro es, digamos, el 33%, y en base a eso hacemos una ponderación. También se puede ponderar en función de la visión. Digamos, si nuestra dimensión, el plan estratégico 1 contribuye, qué sé yo, en el 60% de impacto en los ingresos y el otro responde un 40%, también es un sistema de ponderación. Entonces tenemos que encontrar una forma de encontrar la importancia relativa. En función de nuestra visión y la dimensión puede ser un esquema.
El otro es en función de la importancia relativa que nos dio la matriz cuantitativa de la planificación estratégica. ¿Sí? Muy bien. Entonces, una vez que hemos ponderado, otro tema importante dentro de las estrategias perdón, me interrumpieron ahorita. Entonces, nosotros ponderamos en función y a lo que me hemos dicho. Y ahora, otra cosa importante es ponerle un nombre. ¿Por qué se pone un nombre? Porque necesitamos tenemos la necesidad de que sea recordada e impactada también dentro de la organización. Entonces, cuando ponemos una estrategia muy literal de lo que se va a hacer, a veces inclusive la organización o la gente de niveles, digamos, jerárquicos inferiores no lo entienden. Entonces, muchas veces, y así funciona inclusive en la guerra, se ha puesto nombres sugestivos que la gente lo entiende y lo asocia. Esto tiene tan buen efecto en la sociabilización de la estrategia como en el compromiso que tienen todos los miembros de una organización, impresionante. Yo tengo estrategias que hasta el día de hoy, me han pasado a veces 14, 15 años que me llaman, y, oye, y el plan estratégico tal, y se acuerdan el nombre, ¿no? Inclusive me llamó mucha gente, me ha dicho, me gustaría que si tienes documentación del plan estratégico con tal nombre, ¿por qué? Porque estoy en esta empresa y me he dado cuenta que lo que hiciste en esa vez fue un impacto importante. O sea, eso es lo que hace un nombre, que inclusive la gente lo recuerde más allá, ya cuando la estrategia ha tenido éxito, lo recuerde con el nombre. Y eso ha pasado en la guerra. Muchas estrategias de invasión a un país contrario y demás han tenido nombres. Si ustedes ven películas, normalmente las estrategias han tenido el plan tal, el plan cual, ¿no? Han tenido sus nombres. ¿Sí? Entonces es importante asociar un nombre a la estrategia para que desde ese momento, bajo ese nombre, se maneje el plan. ¿Sí? En nuestro caso, por ejemplo, tienen que ser subjetivos, tienen que ser de alguna manera relacionados con lo que vas a hacer, ¿no? Y eso es lo que ayuda. En el caso de nuestro plan, fíjate que el plan estratégico 1, que tenía que ver con el occidente boliviano, lo hemos llamado Colita. Fíjate que es súper sugestivo, no es discriminatorio, más bien es así con cariño, ¿no? Y entonces el plan Colita, ¿sí? Y este otro que tenía que ver con TICS, que les parece Ventas 4.0, hablando de lo que es Industria 4.0 y demás, es como motivante, ¿no? Entonces, estos son los nombres, o sea, que los estamos poniendo para que vean que en realidad un plan tiene que tener ponderación y nombre. Y fíjense que la ponderación acá es 60-40, coincide mucho con con la fase 9, si ustedes ven, en la fase 9 coincide bastante en la unión de los planes, en la unión de estos dos planes, ¿no? Es aproximadamente 60-40, pero también coincide mucho con la dimensión que se pensaba llegar, y entonces el aporte del plan Colita en el impacto de ingresos es un 60% y el aporte del plan Ventas 4.0 es un 40%. ¿Sí? Entonces, con eso se ha hecho la primera parte del plan. Ya tenemos el plan, tenemos el nombre y tenemos la importancia relativa de los planes seleccionados. A partir de acá, si bien muchas veces son preguntas de examen, puede haber una pregunta de examen que relacione la dimensión con la importancia. ¿No ve? Sí. No solamente en los planes, a veces también en el despliegue de los planes a sus líneas estratégicas, ¿no ve?
puede ser pregunta de examen, de hecho sí, puede haber sobre el tema de la importancia relativa y la dimensión del plano, ¿sí? O la dimensión de la visión en realidad, y cómo se correlaciona con los planes. Esta parte es una de las partes que más se pregunta en el examen. De hecho, gran parte de las preguntas tienen que ver con esta y es la esencia del plan estratégico. Un minutito, no sé cómo. No me está aceptando el cursor para... ahí. Para que puedan ver todo. Objetivo, descripción y alcance es la clave de todo plan. ¿Ya? Y normalmente al menos 30% a 40% está en esta pregunta. Si no es un poco más del examen, si es que quieren relacionar con el examen, pero en realidad es lo más importante de un plan. ¿Por qué es lo más importante? Porque normalmente cuando yo quiero aprobar como directorio, como dueño, como inversionista, me baso en el objetivo, en cómo se va a hacer el plan y el alcance que tiene el plan. Con esos tres elementos son prácticamente, digamos, los inputs claves para tomar decisiones. Entonces, con esto, solo con esto yo puedo decir si apruebo o no el plan, o qué cuestiono, por qué está así, o por qué no me parece, digamos. Por eso en el examen también, como les digo, solo de estas preguntas pueden tener un 30 o 40%, pero lo que deriva de estas preguntas son otros 20 o 30. O sea, normalmente estamos hablando de un 50, 60% de la nota. ¿Por qué? Vamos a ir viendo un poco. Porque el objetivo va a correlacionar, ¿no ve?, con el mapa estratégico, con TC1. El qué va a referir al objetivo causa y el para qué al efecto. Yo tengo que ir a mi mapa estratégico y para desarrollar un objetivo, yo tengo que ver qué es lo que voy a hacer, a qué objetivo está correlacionado. Eso ya lo he visto en reflexión. Esto coincide con reflexión estratégica, o sea, con fase 7, coincide con todo lo que yo he estado trabajando. Entonces, ahí yo tengo muy claro a qué objetivo yo contribuía, ¿no ve?, cómo estaba relacionado, y lo que estoy haciendo, de acuerdo al mapa, dónde va a tener el efecto, en qué objetivo de superior va a tener. Ejemplo, si yo decido incursionar en las ventas en el occidente, como está ahí, como un plan, a través posiblemente de posición intermarca y otras estrategias de penetración de mercado, ¿no ve? Ese es un objetivo que tiene que ver posiblemente con perspectiva clientes. ¿Para qué? Para el incremento de ingresos y rentabilidad. Objetivo, efecto, perspectiva financiera. O sea, un objetivo de perspectiva clientes tiene un efecto, un para qué, en la perspectiva financiera en el incremento de ventas y la rentabilidad deseada del propietario. ¿Se entendió? Entonces, el objetivo qué y el qué y el para qué de un objetivo de un plan están totalmente relacionados. Por eso les dije que revisaran TC1, perdón, no es TC1, fase 1. Les pedí que revisaran muy bien fase 1 y por eso era mi preocupación de que la mayoría de ustedes no mejoraron misión, visión y estaban arrastrando una serie de elementos en el mapa estratégico. Y luego cuando vemos fase 2 no hay relación con mapa estratégico y vemos fase 7 y tampoco hay relación, entonces ahí se nos cae todo el plan. Por eso yo decía, cuidado con todo lo que están haciendo, porque llegado acá, si esto no correlaciona, el plan no funciona. Pregunta de examen, entra perfecto. Ahora, fíjate, cuando yo te pregunto el qué y el para qué, te puedo pedir objetivo del plan y eso ya tiene 10 puntos. Pero la segunda pregunta te puedo decir relación con las perspectivas del mapa estratégico. Tú tienes que mostrarme que este objetivo está en el mapa y la relación que tiene causa-efecto. Entonces te he pedido ya fase 1 y te he pedido fase 10. Ya son 30 puntos. Y si encima con eso te pido y reflexión estratégica, también
Entonces, todito se correlaciona, toditas las fases se correlacionan. Solo con esta pregunta se puede derivar varias de las fases. Por eso cuando me dicen, ¿cómo nos puede orientar para el examen? Sí, tienen que dominar las fases porque todo se va a relacionar. ¿Sí? Porque fíjate, ¿por qué digo esto? Hasta aquí teníamos 30 puntos. Fíjate que la siguiente pregunta de examen podría ser matriz, estrategias y objetivos y valga 15. Esos son 45. ¿Cómo lo vas a relacionar? Voy a relacionar el objetivo, el mapa estratégico, los dos, ¿no? Digamos, del qué. Vamos a relacionar qué fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas han habido, ¿no ve? Y cuál es el plan que hemos propuesto. Y otra vez estamos plan, objetivo y a qué fortaleza, debilidad, en cuál hemos reflexionado ese plan. Y tienes otros 15 puntos. Por eso digo, esta transferencia prácticamente evalúa el segundo parcial. Dudas, preguntas. Si está mal hecho tu fase 7, si está mal hecha la fase 1, si está mal hecha la fase 2, o sea, no hay consistencias, no hay coherencias, vas a arrastrar. Porque muchos de estos responden también a fase 3 y fase 4, que es el análisis externo. Entonces, todo se correlaciona. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 7, fase 9 y fase 10. ¿No? Y probablemente también esté relacionado con fase 6, porque de repente es un objetivo tan importante o una estrategia que responde justamente a la estrategia principal seleccionada. O sea, ¿qué correlación tiene con fase 6? ¿No? Que es alternativa estratégica. ¿Ok? Bien. Entonces, aquí les estoy mostrando cuán importante es todo el trabajo que hemos hecho de fase 1 adelante. Segundo elemento que es importante, descripción. Para hacer la descripción, nosotros tenemos que establecer líneas estratégicas. Entonces, tenemos el otro tema que hemos formado en el pensamiento sistémico es la recursividad y el hecho de desplegar un sistema en sus subsistemas y los subsistemas en digamos, partes más detalladas, ¿no ven? Entonces, en el caso de las empresas hemos detallado a procesos y de procesos posiblemente a subprocesos, ¿sí? En el caso de la estrategia, lo que se hace es se determina cuáles son las líneas estratégicas claves para lograr el plan estratégico. A veces ya surge de lo que vimos acá. Digamos, si yo estoy fusionando estas dos, estas con seguridad va a ser una línea estratégica y esta otra, ¿no? Que van a ir en paralelo. Primero, en paralelo, antes de entrar al occidente, voy a tener que primero mejorar la capacidad productiva. Entonces se vuelven dos líneas. En este se ve clarito. Por eso les decía, no se preocupen de haber hecho un esfuerzo en fase 9, porque las estrategias hijas se convierten en las líneas estratégicas. A veces, y a veces inclusive no en líneas, sino en actuaciones de una línea estratégica. Entonces, lo que hay que hacer primero es identificar las líneas estratégicas y sobre esas líneas estratégicas, o sea, articularlas. La pregunta que se hace para la descripción en base a líneas es una descripción breve que resuma el cómo lo vas a hacer. Aquí es la única vez que se te pregunta no el cómo como habíamos puesto como diferenciador. Aquí es cómo lo vas a hacer. Es decir, las líneas tienen que ser una descripción tan clara que me digas cómo vas a lograr ese plan, cómo lo vas a hacer. Con mayor detalle, lo que puedas, o sea, resumido normalmente en un párrafo, pero bien, bien importante, porque tú me dices, oye, voy a hacer el occidente, sí, ¿cómo lo va? Ah, no, es que voy a ir a Santa Cruz, voy a llegar a... Ah, no, no me satisface eso. Me tendrás que explicar el cómo lo vas a hacer, y eso tiene que estar reflejándose en tu línea estratégica de cómo lo vas a marcar.
¿ya? Entonces, ¿cómo se va a hacer? En este caso es muy importante porque ahora sí es una descripción de, o sea, ¿cómo me aseguras que vas a lograr ese objetivo? Y la única manera es indicando la seguridad que tienes de cómo vas a armar tus actuaciones para lograr eso. ¿Sí? Y eso se llama líneas estratégicas. Las líneas estratégicas principales vamos a hacer como una descripción de esas líneas, todavía en forma macro. Esa es la descripción. Y aquí viene el otro elemento importantísimo. Lo voy a poner, a ver si ahí tengo, inclusive con resaltador. El alcance es lo más importante, todos son importantes, pero el alcance es determinante porque va a medir el impacto de esta estrategia en mis resultados. Entonces, este alcance es el OKR, el resultado final que quiero obtener. Si he hecho bien fase 1, si he hecho bien esta parte, de seguridad en el cuadro objetivos, ya está el alcance bien escrito. Normalmente debería estar relacionado con la dimensión. De hecho, nuestros planes principales deben estar correlacionados con la dimensión y la dimensión debería ser uno de los objetivos a lograr. Entonces, no necesariamente son indicadores. Normalmente aquí el alcance puede ser indicadores que yo me he puesto en objetivos, pero nos interesa sobre todo el impacto estratégico. Y el impacto quiere decir cuánto va a significar esto para la empresa. Si es un impacto de ingresos, ¿cuánto de ventas vamos a crecer? Si pensábamos triplicar, pues ese es el impacto. Si pensamos disminuir costos, qué sé yo, teníamos 800,000 en costos y vamos a disminuir 100,000, pues 100,000 es el impacto. O la reducción de costos a 700,000 es el impacto. ¿Sí? Este también es determinante. Resultado final cuantificable. Y viene de fase 1 que decía objetivos cuantificables, medibles, con plazo, ¿no? Exactamente eso. Entonces, si el otro significaba hasta un 40 o 60%, esto también. Pues esto tiene por lo menos 10 a 15 puntos. El despliegue de líneas tiene una importancia importantísima, o sea, clave, porque dependiendo del despliegue es como tu plan se articula o asegura que se va a cumplir. Entonces, hay que saber desplegar y el despliegue tiene que ser sistémico, integrado, ¿no? Ahora, acá para el despliegue de líneas hay que tomar en cuenta dos aspectos. Lo normal de un plan estratégico es que las líneas son paralelas. Yo estoy creciendo en el mercado y en paralelo tengo que ir aumentando mi producción, tengo que tener ya la capacidad productiva al 100% cuando mi mercado ya esté, digamos, con una demanda sustancial que requiera mayor producción. Entonces, tiene que ir en paralelo, por ejemplo, en ese caso. ¿No ve? Y en general, cualquier plan estratégico tiene que articular líneas estratégicas que van en paralelo para lograr las cosas. O sea, mientras yo estoy haciendo, qué sé yo, estoy incursionando en la 4.0, en paralelo tengo que también, la gente tiene que estar entrenándose en las nuevas tecnologías para ejecutar, no es así. Tal vez ese es un error en sistemas, o sea, aprovecho de decir, ¿no? O sea, si yo voy a implantar un sistema, en paralelo tiene que haber una línea de formación de la gente para utilizar el sistema. ¿No? Porque ¿de qué me sirve implantar un sistema y la gente no lo sabe manejar? Por eso las líneas hay que trabajarlas perfectamente, articularlas perfectamente. A veces, inclusive antes tiene que empezar una y luego continuar otra recién. Entonces, esa articulación es la más importante y eso tiene también mucho con creatividad y con el enfoque sistémico que uno tiene, de cómo manejar
y trabajar. Las líneas están asociadas a las estrategias formuladas en fase 7, pero hay que articular cómo se las va a ejecutar y en qué plazos y en qué tiempo. Oye, primero voy a hacer esto porque es necesario, qué sé yo, la línea 1, la línea 2, la línea 3, que es la clave para la dimensión, recién va a empezar el 2000, qué sé yo, 2029, para tener el efecto el 2031. Entonces tengo que articular en los plazos y eso ya de alguna manera lo revisa en fase 1. Si tuve algunos errores, como les dije, hasta no hacer esto, todavía estamos a tiempo de reformular los objetivos de fase 1, de reformular sus plazos, de reformular todo lo que hemos hecho en fase 7. O sea, vuelve atrás si es que las cosas no están sólidas. ¿Sí? Hasta ahora estamos articulando el sistema y estamos moviendo todas las fases de tal manera que sean consistentes, coherentes y lleven a un plan totalmente sólido. Nuestra idea es tener un plan muy sólido, convincente, ¿no ve? Creíble, como decía, difícil de hacerlo, pero que es factible. Esa es la idea. Muy bien. Errores normales en exámenes. No medir el alcance, no cuantificarlo. O sea, errores normales en trabajo, muy parecido. No desplegar bien las líneas estratégicas. No, bueno, aquí hay de todo. Pero si esto está sólido, si ha ido trabajándose sólidamente, esta parte del plan funciona perfectamente. Parte clave de los planes es nombrar responsables. Todo plan tiene que tener un responsable. No puede haber dos, no puede haber tres. Y aquí vienen los primeros tips no escritos en libros, ¿no? Experiencia de varios años en trabajar esto es que nunca ha funcionado, hasta en las mejores organizaciones, el hecho de nombrar dos áreas como corresponsables. No funciona. Una área o un responsable o un gerente, un líder tiene que ser uno solo en cada plan. Así sean muy parecidos, muy complementarios, por ejemplo, el de producción con el de ventas, sí nos llevamos bien, somos muy grandes amigos, pero llega un momento cuando los planes tienen mucha presión, nadie quiere asumir la responsabilidad. Por eso es que se asume, se pone un responsable. Y aquí es muy importante asumir esa responsabilidad. Una sola persona, no dos, no funciona. En procesos dijimos que podían poner dos, pero eso es porque son asesores. En los planes son los que firman en un libro, se llama Libro de Planificación Estratégica, firman que se va a cumplir el plan, aseguran. O sea, ponen su nombre y su profesión y su cargo de que sí se lo va a hacer. Entonces, por eso que no puede haber dualidad, primer elemento. ¿Sí? O sea, es por temas organizacionales. Una dualidad nunca me ha funcionado. A veces, las primeras veces yo creía que sí, y he visto en varios casos que llega un momento en que en vez de ser productivo el plan, empieza a haber una rivalidad entre los que eran corresponsables, uno le echa la culpa a uno, el otro al otro, y al final no se logran las cosas. Por eso es preferible tener uno solo. ¿Sí? Porque es asumir un tema clave. Ya algo de ustedes lo han debido vivir. A mí me hubiera encantado que lo vean en semestre, porque en semestre se vive mucho liderazgo, pero muchos de ustedes ya denotan liderazgo en sus grupos y se han debido dar cuenta cómo a veces la gente no responde, por más que se le haya asignado procesos y todo. Exactamente es eso. Cada uno tiene que comprometerse. Por eso yo lo que yo evalúo de los que no están asistiendo es eso, su grado de compromiso. Porque en una gestión estratégica el que no se compromete perfora o, si quieren, debilita la ejecución y éxito del plan. Entonces acá, recomendación, y bueno, yo voy a exigir así en lo que me formulen ustedes, haya un solo responsable, ¿sí? En cada plan. Y en cada línea también tienen que nombrar responsables. Ahora,
A ver, escuchen bien. En las líneas, ¿sí? O sea, una línea puede ser, digamos, en comercial. Digamos. Hay dos líneas que son del área comercial, pero puede ser el mismo responsable, porque son líneas diferentes, ¿sí? En una misma línea no puede haber dos, pero sí en diferente, cada línea puede tener, inclusive a veces si solo es comercial el plan, todas las líneas estratégicas de repente el responsable va a ser comercial, eso no es problema. ¿Sí? Entonces, pero hay que desplegar en las líneas también nombrar responsables, ¿no? Eso es bien importante. Ahora, ¿qué otro tema? Allá. El otro tema que yo he visto, y lo he visto con mucha frecuencia, es la idea de que, ay, es que este plan es tan importante para la empresa y tiene que ver mucho con la dirección, el nombran responsable al máximo ejecutivo. No, no funciona. Jamás se nombra a la dirección, al proceso de dirección. No es que jamás, no es recomendable por ningún lado. Porque si la dirección está involucrada en un plan, ¿quién controla el plan? Esa es la pregunta que yo siempre hago cuando asesoro. ¿Y quién va a controlar el plan? Si es el propio director, se va a controlar a sí mismo. Normalmente lo que va a pasar, si es el máximo ejecutivo, si no tiene tiempo, si tiene algún problema, si no, no lo pude hacer. Es como que yo les dijera que ustedes mismos se controlen todo. No se controlan. O sea, si yo les dijera, bueno, todo depende de ustedes cuando quieran, o sea, no habría cumplimiento. Normalmente alguien tiene que controlar. En el caso, digamos, que hacemos en el taller, yo estoy controlando la entrega de los planes o de, qué sé yo, de los TCs, todo eso. Alguien tiene que controlar. Si eso se flexibilizara, no funciona. No lograríamos el objetivo. ¿Sí? Entonces, no es recomendable que dirección, en los casos de empresas, sea responsable de un plan. ¿Sí? Segundo, tienes que tener cuidado de que si yo en las líneas estratégicas, por ejemplo, el responsable del plan, vamos un poquito al ejemplo, el responsable de este plan, Colita, de seguro es comercial, pero tienes como en las líneas, digamos, si dividimos en estas dos líneas, acá va a seguir siendo comercial y aquí va a ser producción. Entonces, área involucrada en este plan va a ser producción, porque va a tener responsabilidad sobre la capacidad productiva. ¿Sí? Entonces, esto tienen que tener cuidado, que las áreas involucradas también deben denotar el despliegue de las líneas estratégicas. Okay. Esto en cuanto a responsables. Bueno, y aquí viene el despliegue del plan sistémico. Ya habíamos intuido las líneas estratégicas para la descripción y acá lo que hacemos es consolidar. La idea es identificar las líneas estratégicas, establecer un calendario de cómo se va a ejecutar y las actuaciones que van a ser ya actuaciones estratégicas, digamos, en un segundo nivel, segundo orden, sobre las líneas de cómo vamos a ejecutar cada línea estratégica. Y este es el corazón de la metodología, porque además tiene que cuantificarse los impactos que se van a conseguir en cada gestión. ¿Sí? Sin esa cuantificación o resultados a conseguir, la metodología no funciona. Yo les he dicho que se asegura el futuro se haga realidad, es gracias a esta metodología y a este elemento. ¿Cómo funciona esto? Lo primero, también vamos a ir en paralelo a estas dos. Esto dice hay que desplegar, hay que hacer una hoja de trabajo, ¿no ve? En el cual tú digas, este es el plan, estas son las líneas, estas líneas se van a dividir en estas actuaciones, pero estas actuaciones yo recomiendo que las dividas en función de las gestiones que se van a necesitar para lograr el plan, es decir, un horizonte temporal. En plan estratégico, el horizonte temporal son gestiones, ¿sí?
el tiempo que vamos a necesitar. Vamos a necesitar el 2027, el 2028. El horizonte temporal de un plan estratégico se maneja por años, no por fechas. ¿Sí? ¿Por qué se maneja por años? Porque en cada gestión se aprueban presupuestos, se aprueban ejecuciones, entonces por eso se calendariza el plan estratégico por años, por gestiones anuales. ¿Sí? Okay. ¿Cómo funciona? Aquí está para que lo entendamos. Nosotros, esta es una hoja de trabajo. Nosotros tenemos un plan, acuérdense el plan Collita, lo divido en 3 líneas estratégicas. Bueno, acá lo han dividido en 3. Yo estaba mostrando lo que se veía allá, pero probablemente hay algo más. Tiene que ver más con el tema de posicionamiento y penetración de mercado. Se lo divide en 3 líneas, cada uno con su peso ponderado. La suma del peso ponderado, 30, 50, 80 más 20, debe dar el 100. La suma de los planes estratégicos debe dar 100. Cada uno, eres responsable de este plan, y cada línea es responsable, asigna un responsable. Vuelvo a decir, el mismo responsable del plan puede ser responsable de esta línea y de esta línea. Lo que no puede ser, y de repente, de esta línea puede ser otro responsable. Lo que no puede hacer es doble responsabilidad, o sea, 2 responsables a la vez. Uno solo, pero sí puede haber en el despliegue el mismo, puede estar. ¿Qué más? Esto es lo que decía. Cuando desplegamos las líneas en sus actuaciones, las actuaciones todavía son complejas. Cuidado con actuaciones cortas, esas van en planificación operativa. Eso viene mañana. Mañana vamos a ver planificación operativa y ahí recién se despliegan los planes que son operativamente cortos, menos de un año, ¿sí? Estas actuaciones todavía son complejas, ¿sí? Entonces, ¿cómo se maneja esto? Yo voy a desplegar, esta línea requiere 4 años, ok, del 27 al 30. Eso es lo primero. Esta línea requiere 3 y esta 1. Pero esta línea no puede entrar hasta que esto esté consolidado, o sea que desde el 29 va a entrar hasta el 31. Y consolida nuestra dimensión y objetivo solo el año 2031. ¿Sí? ¿Qué es lo importante de esto? Cada gestión, esta línea va a tener unas actuaciones. Estas actuaciones tienen que tener, acá es mi recomendación, estas actuaciones tienen que tener tan nivel de complejidad, de importancia, que requiere toda esa gestión para hacerlo. ¿Sí? Si no lo hacemos así, cuando despleguemos operativamente, no va a justificar una planificación operativa y van a tener que rehacer todo de nuevo. ¿Sí? Entonces, estas actuaciones que están para este año, quiere decir que son tan importantes que van a meritar todo nuestro tiempo del 2027. Vuelvo a repetir. Si fuera una actuación muy simple, como por ejemplo, contratar una persona, eso es de un mes, esto no es una actuación estratégica. Actuaciones simples como hacer un estudio de maquinarias y seleccionar, no es una actuación estratégica. Estas actuaciones son muy complejas porque hay 2 cosas que tenemos que ver. Estas 2 están construyendo esta línea para que tenga éxito al 2030, pero a la vez desde el 2028 permite actuar la línea estratégica 2, 29, 30 y 31 y también consolidar esta línea 3. Entonces tenemos que tener en cuenta que las actuaciones son como, prácticamente salen también de la matriz cuantitativa de la aplicación de red, son estrategias. Son estrategias que las hemos convertido en actuaciones por el nivel que hemos visto de importancia, pero son estrategias complejas todavía, ¿sí? ¿Dónde las vamos a ver eso? Y acá viene la parte, el 50% de la fase 10 y de la nota de fase 10 es esta. ¿Y por qué digo que es el 50%? Porque tiene que medirse impactos e indicadores. Aquí van indicadores o impactos. Eso quiere decir, yo recomiendo normalmente más impacto que indicador, porque es más fácil cuantificar, es decir, va a significar, qué sé yo, 100,000 en ventas, pues ese impacto es el que hay que poner.
Un indicador en porcentaje puede ser, pero a veces no es el mejor. 10% sobre la venta anterior no es un buen indicador. Pero sí el impacto, sí, de lo que va a significar esa actuación. ¿Cuánto va a incrementar, por ejemplo, el nivel de ventas o va a bajar el nivel de costos? Los impactos aquí discretos, así en cifras, son más interesantes ya van a ver para qué. Entonces, de todas maneras, también tenemos indicadores. Entonces, no es uno solo, digamos, puede tener un indicador, un impacto, o un hito también, porque de repente esta actuación tiene que estar lista hasta septiembre del 2027. Entonces, el hito es septiembre de 2027. Este H significa hito. Y así continuamente. Este necesita 2 indicadores, este solo se puede hacer con un hito. Bueno, dependiendo qué es lo que estás haciendo. Esto es muy importante, porque de acá no solamente mides la efectividad de las actuaciones y de la línea estratégica. Si todo funciona bien, vas a medir la efectividad del plan. Y esto que pusimos atrás, al final el plan tiene que cumplir con este alcance, con esto. Entonces, todo lo que estamos construyendo es para lograr ese alcance. Ese alcance es nuestra meta del plan. Entonces, la efectividad se mide con esto. Posiblemente se va construyendo. De repente esta línea aporta un 20% de ese alcance, está un 40% y los otros 40%. Bueno, se construye, pero el alcance tiene que medirse. De hecho, una forma de yo evaluar la consistencia es ver cómo se va reflejando el alcance, o si el alcance se refleja en la línea 2 o en la línea 3, pero donde yo veo que el alcance se cumple. Tiene que verse en los resultados a conseguir. ¿Sí? En alguna manera tiene que cruzar la efectividad con el alcance que yo me estoy comprometiendo. A veces es en una sola línea, o a veces es construcción de 3, como en este caso, qué sé yo, si la venta, si va a contribuir en un 40%, en un 20%, y en los otros 40%, pues esto es lo que sumados dan el alcance completo del plan. Estos impactos y alcances de hitos son los determinantes que miden la efectividad de las actuaciones en cada gestión. Y al tener efectividad, digamos en este caso en las 4 gestiones, esta línea está cumplida. Si cumplimos las 3 líneas, ¿no ven? Vamos a cumplir lo que nos hemos comprometido en el objetivo del plan y en su alcance, y la descripción no es otra cosa que la articulación, en este caso, de las 3 líneas, de cómo vamos a hacerlo. Cuando articulamos en la descripción, no solamente es una articulación que encadena estas 3, sino que inclusive podemos resaltar alguna actuación importante que consideramos relevante. Esto es como se arma la primera parte, ¿no? La descripción. Y esta es la hoja de trabajo. En esta hoja de trabajo, la siguiente parte tiene que ver con recursos. Escuchen bien y anótense bien esto. Esto también es muy crítico en un plano estratégico. Para eso hemos tenido un training en el TC1. No puedes confundir inversión con gasto. Por nada. Creo que lo hemos retroalimentado en las proyecciones y todo. No se pueden confundir. Una confusión de inversión y gasto en el examen es 0. Escuchen bien, es 0. ¿Por qué no se puede confundir? Porque si yo confundo una inversión con gasto, los resultados que comprometo a la dirección ya son diferentes. Ejemplo, si yo pensaba invertir, qué sé yo, $100,000 y lo he puesto en gasto, y eso ha meritado préstamos y todo para cubrir, digamos, la liquidez y todo, entonces estamos arruinados. ¿No? O sea, hemos puesto un plan que no tiene nada que ver. O al revés, de repente un gasto lo he vuelto inversión, lo he desplegado como si se manejara como si fuera la adquisición de un equipo, digamos, o de una maquinaria,
Y resulta que entonces me salen unas excelentes utilidades cuando en realidad ese gasto está puesto en un balance que no tiene sentido, ¿no? Entonces no es aceptable desde el punto de vista de lo que yo enseño, de la responsabilidad que tienes como gestor de un plan ante una empresa, no te puedes equivocar en inversión y gasto. El examen va a exigir que tú sepas diferenciar entre inversión y gasto. ¿Sí? Esto es muy importante. No se olviden que gastos y costos, como hemos puesto en el examen del primer parcial, van a estos resultados. Las inversiones y los préstamos van a balance. Cuidado con eso. Esto sí es bien importante porque sí es la máxima responsabilidad que tiene un estratega. La forma como construye los resultados de un plan y demuestra que esos resultados son los que quería obtener, en este caso, la alta dirección, el dueño, ¿no?, de una empresa. Entonces, anótense que esta asignación es muy importante y es clave. Y vuelvo a decirles, si hay un error, siento mucho, es 0, no va más. ¿Por qué? Porque equivocarse en esto es el impacto que se va a ver en cada gestión diferente. Entonces, aquí está teóricamente, o sea, puede que esta línea no requiera inversiones, sino solamente gastos, entonces se cuantifica aquí los gastos necesarios. Este es el presupuesto que requiere esta línea para lograr esta efectividad. O sea, ¿qué presupuesto tiene en cada gestión? O qué presupuesto de inversión, si es que va a invertir en un software, en máquinas, en esto, el otro. Bueno, ese presupuesto de inversión es el que se pone. Y no necesariamente tienen que tener ambos. Hay muchas líneas que solo tienen gastos, hay solo líneas que tienen inversión, y hay algunas que tienen un mix de ambos, dependiendo de lo que vas a hacer, las acciones que tienes. Las actuaciones que tienes va a determinar si vas a necesitar una inversión o solamente un presupuesto de gasto en cada gestión. Cosas que no entran dentro del presupuesto de gasto son los que ya están en la parte operativa. Quiere decir, o sea, no me tienes que poner todo el presupuesto de salarios de las áreas porque eso ya está en lo operativo. Solamente si va a meritar una nueva contratación, eso aumentará, o sea, ese es un presupuesto que va a aumentar, que hay que incluir, digamos, un nuevo ítem. Pues eso es un presupuesto que entra en la actuación de la línea estratégica y del plan estratégico. Pero no todo lo que ya está. O sea, si ya están las maquinarias, todo eso sí ya está. Lo nuevo sí, lo adicional, lo que está adicionando el plan, eso sí es lo que se presupuesta tanto en inversión como en gasto. Dudas, preguntas, esta es la parte más crítica. Me parecería que estamos muy bien, espero. Esto es clave, ¿ok? Muy bien. Una vez que hemos hecho esta hoja de trabajo, esta yo no la veo por si acaso, no necesitan ni mostrármela, esto es lo que hacen ustedes, lo pueden hacer en una pizarra, lo que sea. Lo que yo veo de toda esta hoja de trabajo y lo que yo pregunto en exámenes, normalmente tiene que ver con esta ficha descriptiva de la planificación estratégica. Ustedes van a elaborar 3 planes, 2 planes, 4 planes, todos tienen que tener esta ficha. ¿En qué consiste la ficha descriptiva de la planificación estratégica? Tengo que colocar el periodo, ya les he dicho que el periodo de ustedes es 2027-2031, ¿no ve? Y aquí ponemos el plan. ¿Qué tenemos que poner aquí? El nombre del plan. Si era Collita, plan Collita. ¿Ok? Área responsable, esto ya habíamos explicado. Área responsable, comercialización. Área involucrada, producción. ¿Qué tiene que verse en las líneas estratégicas? Tendrán que verse ambas áreas como responsables. Y justamente vamos a dividir en 3 cuerpos. Cuerpo 1, toda esta parte. Cuerpo 2 y cuerpo 3. El cuerpo 1 de una ficha descriptiva es lo que preguntamos al principio y que he dicho que es lo más importante en un examen y en un plan.
porque marca las áreas responsables, marca el objetivo. Acuérdense que el objetivo es el qué y el para qué relacionado a mapa estratégico. Descripción, una descripción, un resumen de las líneas, resaltando posiblemente alguna actuación importante, ¿no ve? Pero es la articulación de estas dos líneas. Acá se escribe la línea 1 y la línea 2, las cuales son, ¿cómo se llaman estas líneas? ¿Quién es el responsable de cada una de ellas? ¿Sí? Y el resumen de toda la gestión de cuánto de inversión o gasto requiere cada línea estratégica. Esta es la única vez en que sí se puede poner un inicio con mes. Es decir, oye, va a empezar en febrero del 2027 y va a terminar en octubre del 2030. ¿No ve? Esta otra línea va a empezar, qué sé yo, en marzo del 2029 y va a terminar en diciembre del 2031. ¿Sí? Este es en el único momento que podemos poner meses. Jamás en horizonte temporal poner meses. Muy bien, entonces, cuerpo 1, ya hemos dicho, la descripción es la articulación de estas líneas. El alcance es cómo lo voy a medir. La descripción es cómo lo voy a hacer, es una articulación de estas líneas con alguna relevancia en alguna actuación. ¿Sí? El alcance es cómo voy a medir, cómo se mide la efectividad del plan. ¿No? Y eso hemos dicho que tiene que estar medido tal vez en impacto, es decir, cuánto de ingresos va a significar o cuánto de disminución de costos, y definidos también posiblemente en indicadores. ¿No ve? Ok. Entonces, como verán, este cuerpo 1 es crítico en las preguntas de examen. Ayuda mucho en el tema de descripción. Normalmente no se lo pregunta, pero si se lo pregunta es esta descripción. Y lo que se pregunta es este horizonte temporal. ¿Esto de dónde viene? Viene de acá. De esta hoja de trabajo ya tengo el horizonte temporal, las actuaciones que voy a hacer y los resultados a conseguir y la inversión y gasto. Lo único que hago es transcribir esta hoja de trabajo. Obviamente, aquí ponemos 2027. Aquí escribimos literalmente toda la actuación 1, la actuación 2, y a cada una le asociamos, y aquí es importante, qué indicadores o hitos qué resultados va a conseguir la actuación 1. La actuación 2, qué hitos o impactos o resultados va a conseguir. Entonces, no nos olvidemos, acá es la descripción de la actuación. Acá es cómo lo va a medir o cómo va a medir la efectividad. A veces en hitos se escribe la efectividad. Ejemplo, yo voy a implantar un software, ¿no ve? El resultado a conseguir va a ser posiblemente software implantado en julio del 2028. Bueno, el hito es julio, pero implantado no, software aprobado, digamos, software en productivo, algo que especifique cuándo se cumple el hito, ¿no? Y poner el hito, ¿no? 31 de julio del 2028, ese es el hito. ¿Sí? Y así yo despliego por gestiones. Ahora, recomendación. Así sea en el trabajo o en el examen, no puedes repetir el horizonte temporal. 2027, solo 2027. 2028, 2029, los años que requieras para cumplir esta línea. Pero no me puedes poner 2027, 2027, 2027. No, porque las gestiones van a marcar presupuestos de inversión y gasto. No puede haber una duplicación de gestiones. Entonces, no confundas. Horizonte temporal, aquí es una gestión, otra, pero no puede haber una duplicación en años. ¿Sí? Y peor si le pones meses, ¿no? Entonces, cuidado con la forma de manejar este horizonte temporal. Aquí está marcando gestiones porque después esto va a ir a un presupuesto de inversión y gasto en el plan de negocio. Entonces necesitamos saber cuánto de inversión y cuánto de gasto se va a requerir en cada gestión. Las actuaciones, bueno, ya hemos dicho, los resultados tienen que estar relacionados a la efectividad de las actuaciones y acá definimos si la actuación requiere inversión o requiere gasto. ¿Sí? La suma de inversiones va a ponerse acá, la suma de gastos acá. ¿Sí?
Y lo mismo, línea estratégica 2, se hace la misma situación. Esto se llama ficha descriptiva y esto es lo que veo. Yo viendo esto, yo veo todita la consistencia y coherencia de fase 10. ¿Dudas, preguntas? Bien. Una vez hecho esto, hay un cuadro que se hace antes. O sea, se presenta antes en el libro, pero se hace al final. Y es el resumen. Este resumen se hace o sea, se pone al principio, digamos, cuando ustedes me presentan fase 10, primero tienen que poner este cuadro. Es una ficha de resumen de qué planes estás planteando, cuál es el peso relativo, cuál es el objetivo, el qué y el para qué, el total de inversión y el total de gasto. Este cuadro me ayuda a ver, o sea, cuando yo soy inversionista o dueño, lo que quiero ver, a ver, ¿cuál es el plan? Ah, estos son los planes. ¿Y no has contemplado esto? No, no, está en este plan, está en este otro. Ok, este es lo primero que ven. Y después cuando están de acuerdo con esto, ven la inversión y gasto. Oye, pero hay mucha inversión. A ver, muéstrame el detalle. Y entonces recién te vas a mostrar en la exposición, en un directorio, en el grupo de la familia que va a aprobar, vas a mostrar recién el despliegue del plan en sus fichas. Y los vas explicando. ¿Sí? Pero esta es la primera parte del plan, porque lo que más van a querer ver es, bueno, ¿y esto cómo se ve reflejado en el negocio? ¿No? Entonces, esta mitad de la gestión estratégica se complementa con la siguiente mitad que se llama plan de negocio. Porque yo puedo haber cuantificado aquí una excelente inversión y gasto. La pregunta es, ¿tengo los recursos para hacer? Entonces, ahora tengo que trabajar el ajedrez, porque es un ajedrez de lo que son las cifras financieras. ¿Sí? Entonces, ahí viene lo que es plan de negocio. Muy bien. ¿Qué significa plan de negocio? Todos estos impactos, por eso es recomendado que sean impactos, tanto de inversión y gasto, tienen que traducirse en nuestro plan de negocio. ¿Cómo va a funcionar esto? Nosotros, esta parte, yo ya he adelantado desde hace unos semestres que hacíamos eso, porque antes era de sorpresa empezar a hacer hoy día, digamos, cuando ya estás a un día del examen, mañana es, o sea, pasado mañana es el examen. No, la idea es que esto ya lo has trabajado. Se proyectan los ingresos y egresos en base a la información de últimas gestiones que tiene información en el periodo de planificación estratégica. Es decir, la planificación preactiva del TC1 es tu base. Eso que ya hiciste en base a variables externas, que eso es planificación preactiva, esa es tu base fundamental para empezar el plan de negocio de la planificación estratégica. Entonces, yo tengo esa base y te dice que para considerar esto tienes que tomar varios factores. Primero, la dimensión propuesta, tienes que ver que eso se cumpla, pero ¿cómo lo vas a ver? En función de esto. Esta es la parte más importante. Lo vamos a resaltar. Tienes que adicionar los impactos previstos en ingresos y costos. Por eso les decía que a veces más que un indicador es mejor poner la cifra, porque para esto te ayuda el poner la cifra. Es decir, si yo digo que en 2027 esto va a impactar en 50,000 bolivianos en ingresos, lo que haces tú es en el plan que ya tenías proyectado acá, ¿no ven? Esto ya tenías proyectado en TC1, digamos el 2028 o el 2027, no sé qué dije yo, 28, 50,000, el 28, lo único que haces es aumentar esos 50,000. Es el impacto de tu plan estratégico. El 2029 el impacto era 100,000. 2029 te vas y a los ingresos que ya estaban proyectados le aumentas los 100,000. Entonces,
los impactos previstos en ingresos y en costos también. Si el plan iba a reducir costos por automatización, por ejemplo, ¿cuánto iba a disminuir? Esa disminución se lo pone en el año en que se va a hacer efectivo esa disminución de costos. Entonces se ponen los impactos de ingresos y costos de los planes estratégicos propuestos y luego se incluye solamente en estado de resultados, ¿sí?, los costos previstos. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ir atrás. Acá, estos presupuestos de gasto. Estos de acá. Porque estos van a estos resultados, estos van a balance. Cuidado con confundir. Estos son los que se incluyen. Estos presupuestos para ejecutar cada uno de las gestiones, lo que corresponde a las actuaciones de cada línea. Estos presupuestos son los que se adicionan en el plan de negocio, ¿no ve? Y una vez que has hecho todo esto, primero con todo esto, ves si logras cumplir la dimensión y luego, ¿no ve?, si la utilidad que has proyectado es prácticamente la que va a determinar el compromiso de la finalidad última, que era la rentabilidad que has comprometido, si logras la rentabilidad comprometida. Este último tema no se lo ve todavía. Eso se lo ve después de articular el ajedrez de los 3 estados financieros. Hasta acá se hace una primera, digamos, simulación. Una vez que hemos hecho esta simulación, nosotros nos vamos a ir a balance. Y en balance vamos a hacer lo mismo. Vamos a proyectar los activos y pasivos que han sido contemplados en este periodo. Es decir, qué nuevas inversiones vamos a tener, cómo se va a comportar nuestro activo corriente. Vamos a hacer una proyección. Esto ya lo tenías en TC1, solamente le vas a aumentar las inversiones que has previsto tenerlas, ¿no? Por eso se dice, se adicionan las inversiones presupuestadas. Y esto también marca otra cosa. Si hay necesidad de tener recursos, se puede ver en la idea de tener un préstamo. Entonces, en primer lugar, podríamos ver ese préstamo, o también podemos jugar con el siguiente cuadro, que es flujo de caja, donde nosotros vamos a proyectar las fuentes y usos de los planes y vamos a ver dónde no tenemos liquidez, y donde no tenemos liquidez vamos a adicionar un pasivo, y ese pasivo va a ir a balance, y en estados resultados el pasivo se va a reflejar en intereses del pasivo. Desde que adquirimos el crédito, los intereses que nos cobra, por ejemplo, un banco. Eso va a estos resultados. Y entonces vamos a articular las 3 elementos. Entonces, ¿cómo se articula? ¿No ve? Se determina la liquidez de cada gestión, así como la liquidez acumulada. Si la misma es negativa, se analiza de incluir un pasivo que debidamente debe asentarse en el balance y después, obviamente, sus intereses. Pero hay otra forma de articular el plan. ¿Qué pasa si nos da negativo? Y no siempre la solución es prestarse. Lo primero que tienes que hacer es posible, y esto se basa desde acá, de reprogramar alguna actuación que, digamos, en el año 2021, vamos a hacer la hoja de trabajo, que en el año 28, por ejemplo, esta actuación es demasiado alta en gasto. ¿Será posible que la pueda partir en 2, empezar tal vez el 2027 algo y el 28 para que se reparta este presupuesto, o al revés? ¿Es necesario cumplir todo el 28 o solo el 80% y el 20% continuar el 2029? Esto es lo que se reprograma la estrategia de tal manera que los gastos demandados, digamos, nos permita cubrir con lo que tenemos en los ingresos. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que ver es, ¿podemos reprogramar algo de estos elementos? Si es posible la reprogramación, lo hacemos. O sea, adelantar o postergar un porcentaje de la efectividad para que las cosas funcionen. Eso es lo primero que se hace. Y lo segundo que se hace es, una vez que hemos hecho un ajuste de programación de las actuaciones, recién vemos la posibilidad de ajustar, cuando la liquidez no me da, de ajustar con un préstamo.
Este préstamo repercute acá y, como les dije, repercute en el otro lado. Entonces es un ajedrez financiero que se hace en función de lo que hemos definido y presupuestado. Y eso se llama plan de negocio. Para que lo veamos mejor y porque de alguna manera debíamos hacerlo de esta forma, vamos a ver un elemento más, un ejemplo. Bueno, la rentabilidad es algo que después de haber hecho todo eso se mide si cumplimos la finalidad. La finalidad era la dimensión, eso se la visualiza en las ventas, normalmente, o en los costos, en la perspectiva financiera, pero lo que más se visualiza es la expectativa de ganancia que tenía el dueño. Y eso hay que demostrar que se cumple, ¿no? Entonces, por eso es que habíamos pedido en fase 1 la finalidad, entonces se vuelve ahora a hacer el cálculo y se verifica si cumple o no con nuestras iniciativas estratégicas. Ejemplos de plan de negocio. Ahí vamos. Esto es como yo recomiendo que lo hicieran, ¿no? O sea, es decir, tengo las ventas proyectadas, estas las he proyectado en función de las variables del TC1. Y aquí voy introduciendo los impactos. Fíjense que cada línea estratégica, esta es de un plan y esta es de otro plan, están repercutiendo en costos. Lo mismo, impactos de reducción de costos, voy introduciendo. Aquí los han introducido en negativo porque quiere decir que están bajando los costos previstos de los costos. ¿Sí? Aquí mantienen todo, esto digamos en forma general, los impactos de los planes. Y todo lo que estaba antes proyectado en función de la inflación y demás, está ahí la parte operativa, ¿no? Los gastos generales de fabricación, la mano de obra directa, la indirecta. Hasta aquí hemos introducido los impactos, es decir, los resultados de los planes, de las líneas de las principales actuaciones. Ahora, acá lo que introducimos son los presupuestos. Entonces, aquí está el presupuesto tanto de la línea 1 del plan Wiki, línea 2, línea 3, línea 4, línea 1, de las 4 líneas sus presupuestos de ejecución. Y acá están los intereses, eso viene después de haber hecho la simulación, pero esto viene de los préstamos que han visto que era necesario. Y aquí calculan la utilidad. ¿Por qué calculan la utilidad? Porque su finalidad acumulada era si al final del año de la gestión, en este caso en una gestión que iba hasta el 2024 sobre las ventas, cumple lo ofrecido al propietario. El balance viene también con una proyección de caja y banco, eso se proyecta normalmente, pero lo que se proyectan acá son las inversiones, y aquí están las inversiones por líneas, ¿no? Y por último el total de activos. Y este pasivo que se genera acá se ha programado, porque no se puede cubrir todas las inversiones, ¿sí? Pero se ha programado en base a estas necesidades de flujo. Fíjense, se ha hecho primero el flujo y se ha visto que acá no se puede cubrir y aquí se han empezado a marcar las necesidades de un crédito, que ha ido a repercutir acá, ¿no? Estos son los créditos obtenidos. Y esos créditos obtenidos son los que se reflejan acá, ¿no? Aquí hay un crédito y aquí hay otro. Uno y aquí otro. ¿Sí? Y es como va. Y esto mismo repercute una vez que hemos definido los créditos a obtener, repercute en estos gastos financieros del crédito 1 y del crédito 2. ¿Sí? Bien. Esto es como se arma un plan de negocio. Vamos a ver uno más sencillito que no tiene impactos de flujo. Bueno, aquí tiene impactos de ingresos, ¿no? Y cómo va creciendo. Aquí tiene la proyección preactiva y aquí cómo van repercutiendo los planes. Acá tiene los costos, los impactos en costos. Y acá tienen los presupuestos de cada plan en costos, ¿no? Por último, tienen la utilidad neta obtenida con todos los impactos de los planes y sus presupuestos. Aquí tienen el balance. Acá tienen dos inversiones. Uno es mobiliario y otro es vehículos. ¿Sí? Y un activo diferido que es un software de CRM. Muy bien. Tienen un pasivo,
no tienen pasivos, no tienen patrimonio y tienen su cuadro de liquidez, les va súper bien y lo único que hacen es comprobar si esto cumple con el ROE que habían planteado. Entonces ven el ROE final, ¿no ves? Sobre el patrimonio, les da 35 y ven que cumplen primero en alcanzar los 6 millones de ingresos por ventas y a la vez la expectativa de la rentabilidad de 35, que esa era la finalidad de esta empresa. Y así se hace fase 10. Ahora sí, dudas, preguntas. No sé si está claro o está complicado. Entonces, como yo pienso que esto es complicado porque es crítico, no sé, he tratado de decirles las preguntas de examen y ahorita están ahí. ¿Sí? Entonces, como sé que no es fácil asimilar esto, vamos a hacer la misma dinámica que hicimos cuando estaba en la Argentina. Vamos a dejarles que ustedes simulen las cosas, vean dónde pueden tener dudas tanto en fase 9 como en fase 10. Les propongo reencontrarnos a las 11. ¿Ya? Absorbo dudas, porque esto ya lo tienen que trabajar. Es bueno que lo trabajen para mañana, porque así puedo inclusive ajustar algunos conceptos que no estén, porque no se olviden que directamente el examen es el miércoles. Tenemos que avanzar planificación operativa, porque ya no va a haber espacio, ¿no? Tenemos que avanzar planificación operativa, porque no se olviden que el día jueves es retroalimentación de examen, y eso es, han visto lo que nos demora en cuanto a revisión y demás. Y ya tenemos después el final directamente. Entonces, ¿qué les sugiero? Nos veremos a las 11. Voy a intentar retroalimentar al menos 2 grupos sobre cómo han estado hasta fase 8, para que sea espero que hayan captado lo que se retroalimentó al grupo, en este caso creo que era el grupo 4, ¿no? Hayan captado porque era para todos. Y lo mismo vamos a hacer ahora, es para todos. No sé si alcanzaré a retroalimentar más de 2 grupos, dependiendo del espacio. Vamos a darnos de 11 a 12 para la retroalimentación, ¿sí? Pero es necesario que ustedes de alguna manera ahorita revisen dudas, preguntas, para evidentemente mañana tener sus planes estratégicos bien hechos, ¿no? O sea, porque si lo hacen bien, ya lo tienen claro y se dan cuenta de la importancia de cómo funcionan todas las fases, ya están listos para el segundo parcial y para el final también. Ingeniero, disculpe, bueno, más que todo una petición. ¿Es posible que pueda repetir, solamente para repasar nada más o menos de lo que se pide de la fase 9 y 10, la estructura más o menos? En el 10 es asignación de recursos, plan de negocio, y así, por favor, para empezar con mi grupo. Sí, a ver, vamos a ver. Fase 9, aquí está. A ver, un ratito, no sé si está compartido, creo que no. Bien. Fase 9, o sea, vamos a repasar, entonces vamos a hacer un resumen ya de lo que... Ya hice un resumen al cerrar fase 9, pero vuelvo a hacerlo entonces, con mucho gusto.
Entonces, fase 9, lo que tenemos que hacer es, de todas las estrategias planteadas, aprender a seleccionar. Una forma de priorizar, decía que es en función de la rentabilidad, del riesgo, de cuánto aporta de valor a las partes interesadas, y por eso hemos visto que hay una metodología que puede ser interesante, que es la matriz cuantitativa de la planificación estratégica, en la que tenemos que priorizar factores externos e internos de los que hemos detectado, externos en amenazas y oportunidades, internos en fortalezas y debilidades. La priorización no son todos, sino los principales, los que más consideramos que aporta la visión. ¿Sí? Entendiendo eso, nosotros hacemos un peso ponderado que sumados ambos factores sumen 100, no por separado, ambos tienen que sumar 100. O 1, si es que estamos en términos de decimales, calificamos cada una de las estrategias propuestas en fase 7, ¿no ven? Las vamos calificando en el sentido que si su relación con el factor crítico es muy alta, le vamos a poner nivel 4. Si es medio alta o medio fuerte, 3. Si es débil, 2. Si es muy débil, 1. Y si no tiene relación, no ponemos nada. Y vamos calificando cada una de las estrategias, como en este ejemplo. Una vez calificadas, se priorizan las estrategias, como en este caso, estas dos, y supuestamente en la otra hoja está la otra, ¿no ven? Y después de esto, estas son las estrategias que están consideradas como las que más contribuyen a estos factores que hemos ya priorizado en función de la visión, y lo que nos vamos es a concluir cuáles son estas estrategias. En base a esto, nosotros vemos cómo afectan positiva y negativamente a nuestras partes interesadas, en las cuales ahora vamos a incluir también a la competencia, si no estaban los proveedores, a todas las partes interesadas que hemos detectado en principio. Y una vez que están todas las partes, vamos a ver cuál es el efecto de estas estrategias en cada una de ellas. Cuando hablamos de las partes interesadas que están dentro de nuestra visión, tendríamos que analizar en función de su propuesta de valor, cómo contribuyen a la propuesta de valor. Las nuevas partes interesadas que, digamos, no habíamos considerado como los competidores, porque son una parte interesada que más bien no va a estar haciendo estrategias en paralelo para quitarnos también mercado, etcétera. Entonces nosotros vamos a ver los impactos que tenemos en cada una de estas estrategias. Sobre estos impactos, nosotros vamos a ver qué reacciones o consecuencias pueden tener esas partes interesadas que se sienten afectadas negativamente. De esto nosotros hacemos qué estrategias preventivas tenemos para disminuir esa reacción o postergarla un poco en función a lo que pretendemos hacer. Y la contraestrategia es qué posibilidades todavía existen de que ellos reaccionen ante esta estrategia preventiva, y eso se llama contraestrategia. ¿Sí? Esto es lo que vimos, y esto es fase 9. En fase 10, esta fase 10, partimos de las estrategias seleccionadas. Primero definimos si va a ser un plan, una estrategia, un plan, o dos estrategias van a conformar un solo plan, o un plan que cuando las estrategias son complejas las dividimos en dos planes. Una vez decidido esto, nosotros le tenemos que poner un peso ponderado de importancia en función de la fase 9 o en función de la dimensión que queremos lograr, y le ponemos un nombre a cada estrategia. Luego de eso, lo más importante que habíamos dicho es que para cada plan estratégico tiene que tener un objetivo, descripción y alcance. El objetivo es la relación del qué y el para qué. El qué sale de un objetivo del mapa estratégico, y el para qué, el objetivo, qué efecto del plan estratégico. Y esto es donde se une fase 1 y todas las demás fases con fase 10. ¿Sí? Y esta es la parte más importante de un plan. Después la descripción es el despliegue que tenemos del plan en líneas y cómo articulamos esas líneas, tal vez inclusive en algunos casos resaltando alguna actuación. El alcance tiene que ver en cómo lo voy a medir. El otro es cómo lo voy a hacer. La descripción es cómo lo voy a hacer.
el alcance es cómo lo voy a medir, y ahí sí tiene que medirse la efectividad. Normalmente es la dimensión que hemos planteado al principio, desde visión, o tiene que ver con cuánto es el impacto, porque siempre la dimensión de repente es en 2 o 3 planes. Bueno, en cada plan, cuánto aporta ese plan a esa dimensión, o cómo estamos manejando este esquema, ¿no? Pero esta medición del impacto se puede traducir en indicadores y en impactos cuantitativos, como pueden ser ingresos o costos. ¿Sí? Bien. Es importante que cada plan tenga un responsable. En una hoja de trabajo vamos desplegando sistémicamente cada plan en líneas estratégicas, las líneas estratégicas en actuaciones que deben estar divididas en gestiones por el horizonte temporal. Esas gestiones tienen que identificarse las actuaciones que se van a hacer. Cada actuación tiene que estar medida por indicadores e hitos. Estos indicadores e hitos en algún momento deben lograr reflejar el alcance que hemos comprometido en el plan estratégico. Hay que asignar recursos, hay que tener cuidado en lo que es inversión y gasto, dependiendo de cada plan y cada línea, será gasto, será inversión o será un mixto de inversión y gasto. Hemos reiterado que cualquier confusión en esta parte es prácticamente cero el plan estratégico, porque el plan estratégico depende mucho de cómo se confecciona el plan de negocio. En realidad, el plan de negocio se evalúa en función de esto. Si esto está mal, ya de hecho el plan de negocio está mal, y entonces prácticamente eso es lo que se evalúa en un examen. Muy bien, ahí tenemos la ficha descriptiva, describe el plan, el nombre del plan, bueno, el periodo, el responsable, siempre el área involucrada es alguien que es responsable, otra área que es responsable de alguna línea que tiene que ver con este plan para ejecutarlo, el objetivo, el qué, el para qué, todo lo que habíamos hablado, aquí el resumen de las líneas con sus responsables, el resumen de inversión, que es todo, la suma total de inversión y de gasto presupuestado, cuándo empieza y cuándo termina. Y este es el despliegue de las líneas de acuerdo a nuestra hoja de trabajo, ¿no? Y luego viene el resumen que esta viene, hemos dicho al principio, ¿no? Nada más. Y plan de negocio, ya lo hemos visto, tiene que ver basado en la proyección preactiva, ¿no ve? Cómo, o sea, adicionar los impactos de cada plan, tanto ya sea en ingresos o costos, incluir los presupuestos de cada plan. En estado de resultados son presupuestos de gasto, si son de inversión va a balance, eso ya tenemos que tenerlo claro, la utilidad neta proyectada, y si falta alguna liquidez hay que reprogramar o tenemos que lograr de repente el financiamiento, ¿no? Uno dice acá, hay que hacer ajuste de planes, ¿no ves? El ajuste quiere decir reprogramarlos en resultados y su presupuesto, o difiriendo o adelantando algunas actuaciones. Lo mismo se hace en balance, y cuando vemos que o sea, justamente no podemos hacer más reprogramaciones y está ajustado el flujo, vemos la necesidad de préstamos que repercuten en balance. Y con eso se mide la efectividad última, que es la finalidad. ¿Se cumple o no la finalidad del plan? Y si no se cumple, veamos cuáles son los detalles que tenemos que ajustar. Y listo. Ese es un resumen de las dos fases. Bien. Gracias, Isla. Revísenlo, vean de tratar de hacer por lo menos una línea o algo, para que vean dónde pueden tener dificultades o dudas. A las 11 nos volvemos a juntar, absorbemos cualquier duda que tengan, ya sea de la ficha descriptiva o del plan de negocio, y inmediatamente retroalimentamos hasta fase 8, al menos 2 grupos, ¿no? Y mañana continuaremos con los otros siguientes. ¿Sí? Ok, entonces, y como les decía, cada grupo nos está enseñando, nos está retroalimentando. No esperen, es que a mí no me revisó. No, normalmente no se hace ni semestral, no alcanza. Se revisa 1 o 2 grupos muestralmente, y eso tiene que servir para
el tema. Obviamente la evaluación ya se hace por cada grupo, pero ahorita lo que necesitamos es más que se aprenda sobre todo lo que se ve. Y yo estoy viendo grandes dificultades en todos los grupos, pese a que ya habíamos retroalimentado en la fase 1. La fase 1 prácticamente la mayoría de los grupos debían tener 0/20. He tratado de ponderar 2 observaciones por uno, he tratado de evaluar de una forma más blanda, pero no es correcto. O sea, y estamos fallando ¿qué? En cosas simples como los conceptos de misión, de visión, de cultura, que no es posible que a esta altura estemos fallando. Eso era del primer parcial. Y eso está arrastrando errores, ¿no? Pero a la vez también en mapa estratégico he tratado de copiar el ejemplo más facilito, cuando en realidad tenemos que armar sobre lo que nosotros tenemos un mapa estratégico. Y los objetivos hasta ahora no he visto que estén asociados al mapa estratégico. Entonces, esas cosas tenemos que tener cuidado. Si fase 1 no está bien articulada y fase 2 no tiene un buen análisis de causas, se va a arrastrar todo a las siguientes fases. Revísenlo. Nos vemos a las 11 entonces.